El siguiente programa es destinado a todo usuario. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Cronómetro Cultural, un espacio para difundir nuestro patrimonio. Producido y moderado por Luis José Oropesa. Sintonícelo por esta emisora todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. Muy buenos días, estimados radioyentes de Innovación 98.3 FM. Bienvenidos a un espacio más de Cronómetro Cultural. Estaremos con ustedes en el control técnico nuestro buen amigo Carlos Márquez, ante el micrófono Sirenia Casanova de Porras y por supuesto bajo la dirección de Fran Vivas Guerrero. Hoy es sábado 1 de noviembre de 2025. Se aproxima cada vez más el final de un nuevo año. Recordemos que quien pierde la mañana pierde todo el día. Quien pierde la juventud pierde toda la vida. El tiempo no se detiene. Bendito sea Dios por la luz de este nuevo día. Mes de ánimas, mes de oración. Bueno, todos los días deben ser de oración porque debemos hacer de cada jornada una oración. Empezamos el programa de hoy con esta entrega que nace de los brazos de la literatura. Yo me lo robo porque cuando se plasma un poema, el poema ya no es de quien lo escribe, sino de quien lo necesita. Y yo hoy lo necesito, ya veremos por qué. ¿Cómo encontrar el aroma de la noche cuando a orillas del mar me contabas tus andanzas? ¿Cómo recuperar el futuro perdido y las horas que te llevaste? ¿Cómo llenar el vacío que dejaste cuando marchaste sin despedirte? ¿Cómo regresar mis pensamientos, mi vida, mis fuerzas? Ya he apagado la mitad de mis deseos, intentando hallar en el ayer mis recuerdos en escrituras. Pues Mi recuerdo en escrituras es el título de este hermosísimo poema, cargado, por supuesto, de lirismo. ¿De quién es? ¿Quién lo escribió? Pues dejemos que ese mismo autor, esa misma mano que se deslizó por un cuaderno para plasmar el sentimiento y el pensamiento, se presente ante ustedes, estimables oyentes. Me refiero a el doctor Marcelo Consuelo. Hola. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo especial. Bien, háblenos de sus raíces, de sus orígenes, de dónde viene, dónde nació. Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Es que tengo que mencionarlo, soy médico cubano. Nací en la isla de Cuba, la mayor de las Antillas, en la provincia de Holguín. También se le conoce como la ciudad cubana de los parques. Qué bien. ¿Y cómo llega aquí a Venezuela, al corazón del Táchira, al corazón musical del Táchira? Wow, de verdad que el recorrido es inmenso. Sí, la medicina fue la que me abrió las puertas, por supuesto, para llegar acá a Venezuela, ¿no? De Misión Médica Cubana. No es la primera vez que estoy por acá. La primera vez fue en el año 2011. Y estuve en el precioso estado de Bolívar, por allá por Tumeremo en el 2011. Ese fue el inicio. Incluso tengo que agregar que la primera vez que ejercí la medicina con un título fue en Venezuela y no en Cuba. Sí, fueron 6 años de carrera, 6 años de carrera. El internado, por supuesto, todo el tiempo, ¿no? Tratando pacientes, pero la primera vez que toqué a un paciente con ya mi título de respaldo fue aquí. Qué bien. Bueno, gracias a Dios y bienvenido. ¿Y cómo lo ha recibido o cómo lo recibió el venezolano? No, me recibió como siempre, como son ustedes todos, de maravilla. Yo siempre digo que Venezuela es mi segunda patria, eso no va a cambiar. Qué bien, la verdad que me emociona sus palabras. Graduado de doctor en medicina en el año 2011, especialista de primer grado en medicina general integral. Pertenece a la Brigada Médica Cubana contra Desastres, Henry Reed,
Cumplió misión médica en Venezuela, Barrio Adentro 2011-2015 y 2019-2021 en la lucha contra COVID-2019. En esta, su tercera misión, se desempeña como médico y ultrasonografista del CDI Michelena, municipio Michelena, estado Táchira. ¿Qué nos puede decir del michelenense? No, yo le voy a decir una cosa. Yo encontré un espacio que es fuera de la tierra, para mí es fuera de la tierra, y ese espacio se llama Michelena. Uy. Se lo digo de todo corazón. A ver, Tumeremo me recibió en Venezuela, ¿verdad? Y a Tumeremo le debo un montón, a todos los amigos y a la familia que tengo por allá. Pero Michelena tiene algo mágico, ¿entiendes? Algo diferente, y tiene que ver con muchas cosas, no solamente con el clima y la forma de ser de todos ustedes. Gracias a Dios. Bueno, eso merece ofrecerle allá, por favor, Carlitos, la canción que se estaba dejando de escuchar con Pedrito Escalante a Michelena. Vamos a hacerle ese obsequio a nuestro buen amigo y respetado médico Marcelo Andrés Consuegra Marrero. Mi canto es para Michelena, con todo mi cariño te lo dedico aquí. Las nubes que brindan sus montañas descansan como nieve y me miran así. Quisiera sentirme como ella y el aire que respire sea solo para mí. Qué linda, qué lindo es Michelena, con todo mi cariño te lo dedico a ti. Qué linda, qué lindo es Michelena, con todo mi cariño yo te lo ofrezco aquí. Tus praderas te ofrecen airosas, cultivadas de rosas y lindas azucenas, con bravura gritar en el cielo. Aunque mi vida acabe, siempre te recuerdo, lindo Michelena. Quisiera sentirme como ella y el aire que respire sea solo para mí. Qué linda, qué lindo es Michelena, con todo mi cariño te lo dedico a ti. Qué linda, qué lindo es Michelena, con todo mi cariño yo te lo ofrezco aquí. Tus praderas te ofrecen airosas, cultivadas de rosas y lindas azucenas, con bravura gritar en el cielo. Aunque mi vida acabe, siempre te recuerdo, lindo Michelena. Cronómetro Cultural, un espacio radiofónico destinado a la difusión del ideario de nuestro gran libertador y a todo evento cultural que contribuya al enaltecimiento del gentilicio venezolano. Disfrutábamos de Canto a Michelena original de José Tapia Rivas y Don Delfín Rosales en la voz de Juan Cordero para el doctor Marcelo Consuegra y sus colegas en Misión Barrio Adentro que tienen sus funciones por estos momentos acá en nuestro municipio Michelena. Henos aquí, cómplices, oyendo, leyendo, entre susurros secretos de nadie,
caminando en vilo como fuambulistas por esta enigmática línea de poemas que nos tiende el autor, holgada al principio, como un encantador de serpientes, pero que a cada paso se estrecha. Así es al comienzo, avanzamos tranquilos, el amor y la añoranza nos abren los brazos, pareciera que nos aguardan tras lo cotidiano. Tus manos inocentes no sabían qué hacer con mi cuerpo, pero no importaba, tus manos estaban. Esto es parte del prólogo. Así es. Por supuesto, hermosísimo, que le escribe nuestro coterráneo, nuestro siempre bien recibido en su obra, en su presencia, en su moderadísimo sentido del humor, Aldemar Gamboa Salamanca. Ese es el prólogo a su libro, del cual quiero que nos hable a continuación. Por aquí estuve leyendo un epígrafe hermosísimo de enseñarnos a pensar, ¿no? La fiebre de la enfermedad la provoca el cuerpo propio, la del amor, el cuerpo del otro. Es una frase de Hipócrates, el padre de la medicina. El padre de la medicina, sí, señor. Hay que acotar ahí que no puedo dejar de relacionar todo lo que escribo, por supuesto, con mi profesión, ¿no? Con mi centro, que es la medicina, que siempre tengo que mencionarlo. Claro, usted anda en el mundo de la poesía, pero al ver la medicina le pasa como dijera alguien, ¿no? El que ha sido nadador cuando ve el agua suspira, ¿no? Claro, otra perspectiva, otra manera de filtrar el mundo. Sí, y viceversa, ¿no? También. Estamos en la medicina, en su caso, y bueno, medio escuchar un poema, uy, eso es conmigo, eso tiene que ver conmigo. Claro que vale la pena, sí. Así es, van exactamente de la mano, y debe ser médico y ser poeta, uy, qué simbiosis tan interesante, ¿no? Porque la poesía es vida. Sí. Y la medicina es ejercicio profesional en favor de la vida. Y cuando hablamos de la vida, pues obviamente estamos hablando de la muerte, porque es la consecuencia de la vida, son hermana muerte, diría San Agustín, ¿no? Entonces, bueno. Así es, en algún momento vamos a hablar aquí sobre las partes del poemario y cómo se relaciona todo esto también, el amor, el desamor, la vida, la muerte. Sí, perfecto. Yo quisiera que antes de hablar del primer título, generalmente ocurre eso, ¿no? Es como cuando uno está haciendo, digamos, un trabajo de grado, el título uno sí lo va barajando, pero incluso hasta el momento, minutos antes de ya su impresión definitiva, algo cambió del título, ¿no? Claro. Pero yo quisiera que antes de hablar de esto del título, le diera a conocer a los amables radioyentes algunos de los poemas. Yo no le voy a decir que el que a usted más le gusta, aunque sí siempre ocurre, ¿no? Por ejemplo, en el caso de don Rómulo Gallegos, la novela que le hace famoso, me imagino que usted sabe de este escritor venezolano, sí. Y su Doña Bárbara, sí, ¿no? Ok, es la novela que lo hace famoso, que más traducciones ha tenido, etcétera, pero su novela consentida, su novela favorita, lo relata él mismo, fue Cantaclaro. Entonces, así, alguno de esos poemas quisiera que se lo diéramos a conocer a nuestra amable audiencia. Yo tengo doctor. por acá, profesora, por supuesto, el predilecto, ¿no? Dicen que uno no debe tener un hijo predilecto. Bueno, con respecto a los hijos biológicos así funciona, pero en esta creación, pues sí, hay predilectos, pero no voy a iniciar con ese. Voy a iniciar por donde se inicia, por el inicio, por el principio. Entonces, el primer poema es un poema sencillo, es un poema simple, pero que transmite mucho para mí. Recuerden que la poesía, bueno, no se trata solo de tratar de entenderla, sino de sentirla. Y así es como sentía yo. El poema se llama Es tan fácil escribir versos. Es tan fácil escribir versos cuando el corazón está herido, dejar hablar al sentimiento, cerrar los ojos y sentir cómo se fugan la fantasía con el alma, el amor, el dolor, el recuerdo. Es tan fácil escribir versos cuando se está sufriendo, pero difícil también no poder sonreír mientras lo hacemos. Bueno. Bello, sí, es fácil, pero hay momentos en que al escribirlos no se puede sonreír. No, para nada. Sí, Hay que, cuando uno mejor está es cuando menos escribe. Por lo general tiene que pasar el tiempo de los eventos, bueno, al menos en lo particular de los eventos, para uno poder entonces sentarse
y decir, Claro. wow, mira Eso- todo lo que tenía. Eso está precisamente en el decálogo del perfecto cuentista del poeta, del novelista uruguayo Horacio Quiroga, ¿no? En ese decálogo uno de esos 10 puntos es ese, ¿no? Deja pasar la emoción, no escriba bajo el imperio de la emoción, dice Así Horacio es. Quiroga. Deja pasar la carga emocional y si al retomarla la transcribes tal cual como la sintió, en poesía, en literatura, en novela, en cuento, usted ha llegado a la mitad del camino. Así Hermoso, se- hermoso. Sí, así se expresa en su decálogo del perfecto cuentista Horacio Quiroga. Mis recuerdos, Secreto de Nadie, en realidad ese no iba a ser su título original. Vamos a escuchar este relato para luego conocer musicalmente lo que le dio origen a todo este mundo de la identificación del poema con su nombre. Lo que pasa con este poemario es que comenzó a escribirse hace muchos años, ¿entiendes? Muchos años. Aquí incluso hay una poesía dedicada a mi hija, que ya cumplió 19, y se la hice antes de nacer. ¿Sabes? 19 años cumplió y se la hice antes de nacer. Es decir, que el primer 20 y tantos. escrito, Probable. el primer escrito, sí, claro. Bueno, al menos 20. Mucho tiempo, tiene mucho tiempo. Entonces se llamaba Mi Recuerdo en Escrituras, la primera vez que escribí, digo, así se va a llamar, Mi Recuerdo en Escritura. Se dio la oportunidad, ¿no? Aquí en el estado Táchira, gracias a Dios, de publicar con Zócalos Editores este libro. Aquí se hicieron algunas presentaciones iniciales. Bueno, hablé con Segundo Medina, hablé con Alejo Vivas, con Aldemar Gamboa, con Oropesa, con el profe Oropesa, y quedamos de publicarlo. Cuando se estaba en la etapa de corrección y todo, me dice Segundo Medina, mira, vamos a buscar un título más poético, ¿verdad? Digo, para mi recuerdo, ¿sabes? Imagínese, eso venía conmigo hace tantos años, que a mí un poco que me dolió, ¿no? Para quitarle mi recuerdo en escritura. Y había un poema que usted, bueno, gracias, ¿no? Por haberlo leído inicialmente, que ya se llama Mi Recuerdo en Escrituras, pero que fue un pie forzado, porque fue el único poema al que no le saqué el título después, sino que lo hice ya teniendo el título, Mi Recuerdo en Escritura, el que usted leyó. Le digo, bueno, vamos a ver. Varias sugerencias, muchas sugerencias, pero no, ninguna me llamaba la atención. Él decía, mira, vamos hasta el último momento porque tenemos oportunidad, ¿no? Tenemos oportunidad, estamos en la portada, todavía estamos en otra etapa de la creación. Y usted, si no aparece otro título, se queda Mi Recuerdo en Escritura. Porque usted, ¿no? Es el poeta, el dueño del libro. Bueno, encontré una poesía en la página 26 que fue hecha a mi ciudad cubana de Los Parques, a Holguín. Y esa poesía se llama Tus Secretos de Nadie. Yo me puse a mirar Tus Secretos de Nadie, le escribí a Alejo Viva y digo, Alejo, mira, ¿y por qué mejor no Tus Secretos de Nadie para el título del libro? Y así está implícito, ¿verdad? Aparece en el poemario. Y dice Alejo Viva, pero ¿y por qué mejor no Secretos de Nadie? Y le quitas el tus. Digo, sí, pero entonces tendría que cambiar el título del poema. Dice, no, es el poema como Tu Secreto de Nadie y al final dice Tus Secretos de Nadie. Nada, maravilloso, a mí me encantó. Le dije, por supuesto, a Segundo y a Segundo le encantó y aparece Secretos de Nadie como título oficial del libro, que repito, no lo cambiaría por otro, ¿entiendes? De ahí la canción. Ajá, entonces ahora háblenos de la canción que se vincula. Lo que pasa con la canción es que hay un álbum que se llama 11 Razones, donde yo soy el compositor. Es decir, cuando aparecen un montón de letras ahí, ¿no? De historias, ideas que tienen como una rima, porque me gusta mucho lo que es el verso libre. Y yo digo, bueno, estas son canciones, tienen que ser canciones, porque viene la melodía, viene, qué sé yo, el ritmo, ¿entiendes? Me surgen muchas cosas en la cabeza. Y 11 Razones, que es un proyecto muy bonito, que ya también se radiaron algunas de esas canciones del álbum, que tiene 11 canciones, ¿no? Con 11 géneros diferentes, con 11 historias. Existe una en particular, que es el poema dedicado a mi ciudad, y por supuesto el título del libro, se llama Secretos de Nadie, y bueno, hecha canción, y parte del álbum 11 Razones. Y podemos disfrutar ahorita. Sí, como no, de esa tenemos la canción. oportunidad, gracias a Dios, de disfrutarla, Claro. porque la tenemos claro a mano. Es Qué una bueno. realidad, es una realidad. Qué bien, vamos a disfrutar de la canción que da impulso al título de este hermosísimo poemario Secretos de Nadie del doctor Marcelo Consuegra.
Amanecías como si el mundo todo fueras tú. Te perseguía y huías deslizándote por las horas de mi fidelidad. Tú serviste de vida a mi vida. Tú miraste mis manos y no dijiste nada. El silencio reinó un instante mientras te hice el amor. Tantas veces te encontré a solas junto a aquel arroyo que para ambos construimos en nuestras fantasías. Tantas veces caminé sin rumbo por tu ausencia, sin entender que siempre estuviste a mi lado. Desde la noche en que me viste nacer, brindándome tu cuerpo, tus recuerdos y compartiendo conmigo tus secretos de nadie. Tú supiste siempre de mis debilidades. Amanecías como si el mundo todo fueras tú. Te perseguía y huías deslizándote por las horas de mi fidelidad. Tú serviste de vida a mi vida. Tú miraste mis manos y no dijiste nada. El silencio reinó un instante mientras te hice el amor. Tantas veces te encontré a solas junto a aquel arroyo que para ambos construimos en nuestras fantasías. Tantas veces caminé sin rumbo por tu ausencia, sin entender que siempre estuviste a mi lado. Desde la noche en que me viste nacer, brindándome tu cuerpo, tus recuerdos y compartiendo conmigo tus secretos de nadie. Tantas veces te encontré a solas junto a aquel arroyo que para ambos construimos en nuestras fantasías. Tantas veces caminé sin rumbo por tu ausencia, sin entender que siempre estuviste a mi lado. Desde la noche en que me viste nacer, brindándome tu cuerpo, tus recuerdos y compartiendo conmigo tus secretos de nadie. Cronómetro Cultural, un espacio radiofónico destinado a la difusión del ideario de nuestro gran libertador y a todo evento cultural que contribuya al enaltecimiento del gentilicio venezolano. Ocho 18 minutos en toda Venezuela. La niña deja de serlo. Abandona la infancia, como se abandonan los sueños que se creen inalcanzables. La niña deja de serlo. Busca en otros brazos un abrigo distinto. Busca en otro cuerpo, en otro hombre el placer que no sabía que existía. La niña deja de serlo. Aparta el ayer. Su inocencia ahora sabe qué es la muerte. Ahora sabe qué es el tiempo. Ahora sabe qué es el dolor, el recuerdo. ¿Qué significa amor? ¿Qué significa miedo? La niña deja de serlo. Se adentra en la ignorancia, gana el eslabón perdido de la cadena. La niña llora, no entiende,
La niña vuelve a ser niña, recoge uno de los besos que le quedó de sus padres, se acomoda en la cama, acaricia una muñeca e intenta ser feliz. Es hora de soltar la cuerda. Toca mis dedos, mujer, mis manos, toca mi pecho. Estoy aquí, aunque el alma se me haya desbordado. No trate de explicarte nada. Ve a la cocina, lava tu cara, tómate el café que está sobre la mesa. Por favor, no sufras. Sería incapaz de quitarme la alianza. Se cayó cuando luchaba arrepentido. Tómala, mi amor, tómala. Ponla nuevamente en su sitio. Es hora de soltar la cuerda. Sí, es hora. Deja caer mi cuerpo al suelo. No tengas miedo, cariño. No temas. Dejé de ser un fantasma al morir. La verdad que caminar por el mundo de la poesía es hermoso, pero no es fácil. No es nada fácil. No es nada fácil. Estos dos poemas están en Secretos de Nadie y se los hemos ofrecido con muchísimo cariño a usted que nos escucha, a usted que si no sabía algo de la poesía, pues felizmente hoy le estamos tomando de la mano para que aprenda a caminar en ella. Para usted que si siempre ha amado la poesía, pues nos ayude a cargar con esta carga de emoción que tanto ofrece la poesía. ¿Cómo se estructura Secretos de Nadie? ¿Cómo está dividido ese poemario, ese Secretos de Nadie de su puño y letra, doctor Consuegra? Secretos de Nadie está dividido en tres partes. Y tiene en total 33 poesías. 33. Coincide con, como siempre decimos nosotros, grosso modo, la edad de Cristo, ¿verdad? Tiene tres partes. La primera parte es mucho amor y mucho desamor. Recuerden que dije que es un poemario que comenzó a escribirse hace demasiados años y bueno, terminó hace un tiempo ya, pero uno va cambiando su manera de ver las cosas, ¿no? Incluso su manera de sentir. Por eso el poemario en sí entero cuenta una historia increíble. Hay un orden, ¿verdad?, que hay que seguir según lo que yo sentía o cómo veía las cosas. Entero te cuenta una historia y cada parte te cuenta una historia también. Entonces la primera parte, mucho amor y desamor, repito, aquel muchacho que no sabía muchas cosas, pero que sentía y quería expresarlo en algún momento. La segunda parte ya comienza a escribirse también en Cuba, pero en una etapa donde había comenzado a estudiar medicina. Es decir, la medicina, yo comencé a estudiarla en el año 2005 y fueron 6 años de carrera, ¿verdad? Me gradué en el año 2011, justo antes de salir para acá, para Venezuela por primera vez. Había visto ya realidades, ¿verdad? Un montón. Y la segunda parte, bueno, tiene mucha tristeza, cargada de mucha tristeza, de mucho, de mucha muerte, porque incluso estos escritos que acabamos de leer es de la segunda parte. Comenzamos con Es tan fácil escribir versos, ¿verdad? Y ya mira por dónde vamos. Y la tercera parte, íntegra, fue escrita totalmente en Venezuela, después del 2011. Ahí llegaba una etapa en mi vida de reflexión, ya era médico, una etapa de filosofía, ¿verdad?, de vida, donde uno empieza a aferrarse, ¿no?, a cosas, a algo, y a decir que sí, que la mayor parte de las cosas tiene solución, ¿verdad?, y que no hay imposible. Y esa filosofía, bueno, me lleva a escribir un montón de poemas que te dan un poquito de tranquilidad y de calma, ¿sabes? Te hacen reflexionar y decir, bueno, a partir de aquí es que voy a organizar y a seguir mi vida. Así está conformado. Estoy viendo el itinerario, por ejemplo, del poeta nicaragüense Rubén Darío, ¿no? Es eso, es esa primera parte, el amor, el desamor, lo bonito de aquel chico, aquella chica, la emoción de un encuentro, a lo mejor la mentirita en casa para ir a ese encuentro, aquellos
aquellas miradas bonitas de cuando estamos en la escuela, en el liceo. Bueno, hay tantos refranes que se me vienen a la mente a propósito de esto, ¿no? Todo el mundo, sí. Amor y desamor. Me hizo recordar también, además de ese itinerario tan sentido del poeta nicaragüense Rubén Darío, la estructura de un programa que yo manejé en cuarto año, por el que yo orienté las clases en cuarto año de bachillerato. Es exactamente eso, ¿no? La primera parte se llama así, ¿no? Amor y literalmente así. Ajá. Es eso. Y se termina con esa parte de la reflexión, ¿no? Ya es el ser humano maduro, ya es el ser humano que cuando reprende, corrige, es porque tiene la bendita luz de la experiencia. Es que todo es un recorrido, profe. Hay una frase por ahí, que no me gusta mencionar frase, pero dice que uno no nace sabiendo, ¿verdad? Claro. Y siempre hay comparaciones entre, bueno, la juventud y la inexperiencia, y bueno, después llega entonces, ¿cómo se llama? La madurez, pero con la vejez también, sí, ¿no? Sí. Sí, todo de la mano. Sí, la experiencia es una luz que solo alumbra cuando quema, decía alguien por allí. No sé si quiere darnos algunos de, no sé, de la tercera parte, de esa reflexión, esa primera parte, amor y desamor, a la que ya hemos hecho una pequeña síntesis. Esa segunda parte de la muerte y la vida, ya uno comienza, como diría, bueno, se me escapa ahorita el nombre, ya la muerte de niño es la muerte del otro, pero ya la muerte como que también tiene mucho que ver conmigo, y entonces ya la vemos de otra perspectiva. Se hace mucho más personal, por supuesto. Y muchísimo más si se es médico. Sí, la tenemos cerca, a tal punto que tenemos que mirarle, ¿verdad? A los ojos directamente. Y bueno, cuando niño, en lo particular, yo le temía mucho, por supuesto, a la muerte de mis padres, a la muerte de la gente que conocía, incluso todas esas preguntas que por lo general uno se hace, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué morimos? ¿Y por qué si yo no podía nacer, bueno, estoy aquí y ahora me voy a tocar realmente, o en algún momento me va a tocar? Mis padres, una de las cosas que hacían para calmarme, porque incluso llegaba a llorar, ¿no? En algunos escondites de niños y eso, era hablarme de Dios y su promesa y de un mundo maravilloso que venía después. Sí, me hacían ver que no iba a ser el fin, y que además pasarían muchos años para que eso sucediera. El problema está en que ya tengo 40 y recordando, pues mis padres tenían menos edad que yo ahora, en aquel momento, que me decían: tú eres un niño todavía, muchacho. El tiempo pasa, es una realidad, y bueno, y no tenemos que temer, ya digo, tenemos que hablar de la vida como hablar de la muerte, perdón, como se habla de la vida, ¿entiendes? Y reírnos y soñar y amar. Y amar. Claro. Y perdonar. Sí, cómo no. Sí, señor. Y en esa tercera parte, bueno, que viene esa reflexión, no sé si quisiera... Sí, cómo no, me gustaría leer algún poema de la tercera parte. Aquí tengo ahorita Tu nombre en mi bolsillo. Tu nombre en mi bolsillo, a mí me gusta mucho. Tampoco es el que más me gusta del poemario, incluso yo creo que lo vamos a dejar ahí como un secreto de nadie. Tu nombre en mi bolsillo. Amanece. Las cosas parecen en su lugar. Todo semejante al día anterior. Me miras. Muchas veces deseas quedarte y te arrepientes antes de que ocurra. Solo a veces. Yo era como tú. Extender una mano, mirarte a los ojos, no sentir miedo, abrazarte porque lo siento y alejarme porque lo siento solo a veces. Y una vez más, soy diferente, porque te hablo, te escucho, te observo diferente. Me cansa tanto ruido, y tanto ruido me hace daño. Te hago daño, no lo noto, solo a veces. También me equivoco muchas veces, casi siempre solo a veces. Yo era como tú, cariño, y poco a poco fui creciendo hasta hacerme pequeño. Un día encontré tu nombre en un trozo de papel. Boté el papel y guardé tu nombre en mi bolsillo. Era tan afortunado de haberte hallado. Tu nombre en mi bolsillo. Pronunciarlo me era difícil cuando aún estabas lejos. Pronunciarlo me es difícil cuando estás lejos, cuando estoy dormido, cuando muero. Y aún
solo a veces pronunciarlo me es difícil. Bien, esa es de la tercera parte. De la tercera parte. De la tercera parte. No sé si alguna otra entrega de allí, porque estoy aquí como con un cargo de conciencia, ¿no? No, mentira, siempre lo pensé de que planificamos encontrarnos hoy en innovación con usted, con su creación, con su poesía. Y es que imposible hablar de Cuba sin hablar del apóstol de la poesía cubana, que es nuestro José Martí. José Martí. En sus ensayos, oye, yo los invito, estimados radioyentes, a buscar un ensayo bellísimo de Martí que se titula por allí Nuestra América, hermosísimo. Y por supuesto hablar de Martí es hablar de sus versos sencillos, como en Venezuela, pues hablar del poeta Andrés Eloy Blanco es hablar de Píntame angelitos negros. Sí. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante antes de luz es carbón. Nosotros, profe, crecimos con José Martí. Imagínese, de los versos sencillos, muchos, por supuesto, que tenemos en la mente y que no se borran. El Ismaelillo es el primer libro publicado, según tengo entendido, de José Martí. Fue escrito en Venezuela, un dato curioso, y fue publicado en Nueva York, gracias a un amigo. El Ismaelillo son una serie de versos que tuve la oportunidad de leerlos, dedicados a su hijo, el Ismaelillo. Qué bien. De Martí también, bueno, hay tanta hay mucha literatura. Mucho. Hay que buscar, les recomiendo, La Edad de Oro, un libro escrito para los niños de América. Y estamos hablando de los niños de América. Si le estamos hablando de José Martí, un poeta cubano, pero que trascendió fronteras, ¿entiendes? Sí. Escuchemos de los versos sencillos. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, y en el monte soy. Y en los montes soy. Bellísimo. Aprovecho para saludar a la familia Rodríguez Domínguez, quienes son de una bonita ascendencia cubana y hace muchos años que se hicieron michelenenses. Bueno, un saludo también desde aquí, desde la emisora. Muy bien. El señor Ricelo, que en paz descanse, cubano, su esposa, la señora Lucy, sus hijas, todos radicados aquí, sus nietos. Cronómetro Cultural, un espacio radiofónico destinado a la difusión del ideario de nuestro gran libertador y a todo evento cultural que contribuya al enaltecimiento del gentilicio venezolano. (8:38) en Michelena y en todo el territorio nacional. Estamos con su cronómetro cultural a través de Innovación 98.3 FM, la emisora de Michelena. Y hoy con la gratísima compañía de la poesía, a través de la inspiración de un hermano latinoamericano, nuestro americano, el poeta cubano y médico Marcelo Andrés Consuegra, y sus secretos de nadie. Ya les hemos dado a conocer, queremos haber enamorado a muchos de nuestros oyentes con esta creación, con esta inspiración. Bueno, hay tanto que hablar que hay que controlarse, ¿verdad, doctor? Claro, no, sí, es que el tiempo se agota. Estamos expuestos, a propósito de la vida y la muerte, pues estamos expuestos a tragedias. En medio de la alegría, pues tenemos que entender que es así. Y digo esto para que usted nos hable de lo que está pasando ahorita en nuestra isla,
con Melissa. Sí, me gustaría mencionar algo de eso, ¿no? Porque no estamos ajenos ni exentos. Yo seguí todo el tiempo lo que estaba aconteciendo con Melissa. Estamos hablando de un huracán que en su momento fue categoría 5, ¿verdad? Que se formó en el Caribe. Nosotros tenemos allá nuestras temporadas ciclónicas, que pasó por Jamaica, creando un caos, también un poco en Haití, y bueno, y que atravesó la isla de Cuba, nuestra isla, mi isla, por el oriente del país. Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Guantánamo fueron de las provincias más afectadas. Y bueno, ahí está también el ser humano, ¿verdad? Y la familia. Y quería comentarlo, quería que se conociera y bueno, pérdidas humanas hasta el momento. En Cuba no, pero sé de pérdidas ya lo que es en Jamaica y Haití, y de más de 30 vidas. En Cuba sí mucho daño material, inundaciones, todavía están en la etapa recuperativa. Y bueno, mandarle un fuerte abrazo a todo allá, a la familia y bueno, y a todos en general. Bueno, que Dios nos ayude, que todo esto pase. Esa es nuestra oración para con la gente de Cuba y todos quienes están expuestos. Y bueno, por supuesto, por Venezuela y por todos los países que, por supuesto, no están exentos no estamos exentos de estos fenómenos de la naturaleza. Sí. Ahora vamos a hablar de aquí, desde este 1 de noviembre de 2025 en adelante, con el favor de Dios, cuál es ese proyecto que usted lanza al universo y que sé que, así como nos lo dice acá, es una maravillosa sensación. Una vez terminado el escrito, comprendes que tienes vida. Y cuando intentas entender cómo nació, no encuentras nada. Maravilloso. Sí, en su amor por la medicina, por la psicología, por la astronomía, ¿cómo se proyecta el doctor Consuegra? Bueno, hay otros libros que vienen, ¿no? Que vienen en camino. No solamente poesía, también narrativa. De poesía puedo mencionar a 366 días, que es un proyecto que nace en noviembre pasado, si ya lleva un año escribiéndose, y estamos hablando de la posibilidad de una trilogía donde llevaría 366 poesías. Ustedes saben que el año tiene 365 días, pero como el año pasado era bisiesto, pues entonces yo me aferré a eso, ¿no? Al día número 29 de febrero, y así es una poesía más, un verso más. Es un proyecto, por supuesto, que sabe, le falta un montón para terminarse y es bastante ambicioso, pero se puede llegar. Claro. Ajá. Tengo otro que sí quiero publicarlo, primero Dios, el próximo año, que es un libro que se comenzó a escribir en el 2011, también en Venezuela, buena parte, y estamos hablando de narrativa. La vida es simple. La vida es simple. La vida simple tiene algo curioso. Ese es el título del libro, ¿verdad? Incluso es el prefacio del libro. Pero el último escrito del libro se titula La vida no es tan simple. Así que también es un camino recorrido donde comienzas pensando, creyendo que es simple y te das cuenta de que no lo es tanto. Pero bueno, el libro se construye también y ya van ustedes a encontrar las razones de por qué se escribe de esa manera. Y bueno, hay otros por ahí, ¿no? Está Una vida entera, está Andrómeda, pero en particular hay uno que vamos a colocar una canción al terminar el programa, una canción que está inspirada en uno de los escritos. Hay uno que es de cuentos infantiles. Estamos hablando de cuentos infantiles desde la perspectiva de un médico, imagínense. No sé realmente cómo se pueda explicar, ¿no? Cuando se termine. Los 11 mundos imaginarios del Dr. Marcelo. Así se titula el libro de cuentos infantiles. Y bueno, el número lo dice, ¿no? Son 11 historias que van a estar ahí. Hasta el momento se han completado 3. Están las ideas de otras 5. Y ese sí también necesita un poquito más de taller, ¿verdad? Y sacar espacio, sacar un poquito de tiempo. Y bueno, el primero de ese libro de cuentos infantiles se llama Dan, el niño que quería ser grande. Inspirado en eso, bueno, saqué ahí algunas rimas y se hace una canción que vamos a estar despidiéndonos con ella.
con Dan, el niño que quería ser grande. Más o menos cuenta algo de lo que pasa en esa historia en particular. Qué bien. Y yo aspiro a que mucho de ese proyecto se bautice, tenga ese cunal aquí, bueno, el cunal ya lo tiene, tenga ese bautizo acá en Michelena como lo tuvimos con Secretos en de Nadie, Michelena, ¿no? En Venezuela, sí. Sí. Así primero Dios. Y yo pues agradezco a Gamboa, a Segundo Medina, Pues también, a Oropesa, claro. porque le brindaron a usted ese apoyo. Alejo Viva. Alejito, claro. Que de paso, pues sin duda, aquí hay una empatía con el estilo de Alejo, ¿no? Tiene, claro. Sí, claro que sí. Bueno, y algunas otras generaciones, con el favor de Dios, así como dijimos, José Martí escribió aquí en Venezuela. El Ismaelillo, pues así, allá, cuando ya tal vez no estemos, estarán diciendo, bueno, fíjense, esta obra del poeta, el doctor Consuegra, fue escrita en Venezuela. Así, profe, así dijo Oropesa en el bautizo del libro. Dice que el poeta nunca muere, que pueden pasar 1000 años y alguien encuentra su libro, lo abre y ahí el poeta le va a estar hablando. Decía Oropesa acá en el bautizo de Secretos de Nadie. Claro, porque quien escribe para el lector anónimo, para el lector X. No sabemos para cuántos, dónde están, cuándo aparecerán esos lectores. Así mismo es. Sí, así es. Bien, doctor, nosotros muy agradecidos con su presencia. Muchas gracias. Yo en lo personal, como persona que ama bastante el mundo de la literatura. Sí, tengo conocimiento de eso, sí. Contenta de tenerlo acá en Cronómetro Cultural. Y quisiera que nos indicara entonces el nombre de la canción, que ya creo que está lista para despedir este espacio, que yo sé que no va a ser el primero. Con el favor de Dios, aquí estaremos leyendo, pero quisiera que vamos a cerrar, sí, con el poema que cierra precisamente Los Secretos de Nadie. Está bien, me parece bien, gracias. Y recuerde, estimado radioyente, que estos secretos aquí se titulan de nadie, pero son suyos, cuando usted abra y disfrute cada una de estas páginas. O cuando hable con el poeta. Claro. Dicen por ahí que son secretos de nadie porque yo no me callo nada. Alguna vez escuché y leí que leer una obra es más interesante que hablar con el autor. Claro. Porque el autor plasma en su obra lo mejor de su pensamiento. Realmente el autor, el poeta, se desnuda. Exacto. Con su obra. Ahí está la esencia de él. Y cuando hablas con él, pues hay interferencias, ¿entiendes? Porque él te va a dar la manera que él tiene de verlo, pero no la manera que tú tienes de sentirlo. Exacto. Sí, por eso, sí, es mejor así como decíamos al principio, leerlo aparte, claro. El poema no es de quien lo escribe, sino de quien lo necesita. Así es. Bien, cerramos con el último verso de estos Secretos de Nadie. No es solo sentarse y escribir. No es tan simple como vivir. No se trata de decir lo que piensas. Significa mostrar lo que sientes. Sombras que se acercan y te estremecen. Ideas que dejan de tener sentido al llegar al papel. Palabras que luchan por significar, que se mezclan en docenas de frases tontas. Palabras que necesitan permanecer, que quieren existir, formar parte. Oraciones taciturnas que te hacen recordar. Sensaciones encontradas, razones perdidas, algunas heridas. Y descubres al final que amas menos el último verso que el anterior. Bueno, todo tiene un alfa y un omega. Vamos con la melodía. Dan partió en busca del malvado hechicero. Dan no aceptaba el hechizo que le impedía crecer, y por eso escapó por el sendero que conlleva
a las tierras perdidas del sol. Dan sin temor camino, el intrépido Dan no se venció. Al hechicero encontró, al hechicero retó, al hechicero le ganó. Consiguió verlo siendo invisible bajo la tormenta que se desató. Luego de que del bosque de las pesadillas salió Dan, el niño que quería ser grande, perseveró, lo consiguió. Al regresar a su casa, al igual que el resto de las niñas y niños, creció. Dan sin temor caminó, el intrépido Dan no se venció. Al hechicero encontró, al hechicero retó, al hechicero le ganó. Consiguió verlo siendo invisible bajo la tormenta que se desató. Luego de que del bosque de las pesadillas salió. Dan, el niño que quería ser grande, perseveró, lo consiguió. Al regresar a su casa, al igual que el resto de las niñas y niños, creció. Cronómetro Cultural, un espacio radiofónico destinado a la difusión del ideario de nuestro gran libertador y a todo evento cultural que contribuya al enaltecimiento del gentilicio venezolano. (8:52) y continuamos con la poesía. Ese es el detalle, ¿no? Que cuando nos metemos en ella para salir es bastante difícil. Ratificamos nuestro saludo, nuestro cariño al doctor Marcelo Andrés Consuegra y le deseamos muchísimo éxito en ese largo camino que con el favor de Dios le espera en el mundo de la literatura.